Para responder estas preguntas quiero presentar a mis dos distinguidos invitados, Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc del caso Lavallato, y al ex congresista Raúl Castro. Muy buenas noches, a ambos. Omar, gracias. Y en principio, Catherine, justo lo conversábamos contigo antes de entrar al aire, si podíamos de alguna manera hacer un paralelo entre lo que constituye los aportes de Odebrecht que están llevando a los más grandes políticos peruanos, digamos, al sillón de los acusados y a los que se les acusa directamente de lavado de activos, con estos aportes que se empiezan a revelar. Quizá de uno de los empresarios más importantes del país, como es Dionisio Romero. Es verdad, Omar, es verdad la suposición que tú estás manifestando, ¿no? Nadie en su sano juicio, salvo que haya contratado a nombre del Estado como Estado con Odebrecht y haya generado una coima, un soborno, un sobreprecio en favor de Odebrecht, podía, o digamos, tendría que ser pitonizo para saber que había todo un montaje, como bien lo ha explicado Catherine, de operaciones estructuradas y todo eso. Se ve que Odebrecht sí era una organización mafiosa muy grande, muy articulada y con muchos tentáculos, ¿no? Pero digamos que en un análisis en contexto, como tú lo has mencionado, en esa época Odebrecht era una empresa muy prestigiosa en el Perú, con una ingeniería que no existía en el país y que tenía la capacidad de realizar las obras que aquí empresas peruanas no podían realizar. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, creo que hay que situar la acción de la justicia exactamente en su real dimensión. Ahora, en el caso del Banco de Crédito, hay un previo que quiero hacer. No es Banco de Crédito, es Credicorp, que son muchas empresas. Holding, ¿no? sí. Es el holding, correcto. Son algo así de 20 empresas, sí, una cosa así. Entonces, en el Perú nunca ha existido financiamiento público para las campañas políticas. Desde el año 2004, que se dio la ley de partidos políticos, existe el financiamiento público y el financiamiento privado. Ahora bien, el financiamiento privado y el financiamiento tenía topes. Sí. El financiamiento público solamente era a través de la franja electoral. Posteriormente se dijo que se iba a distribuir un dinero, Alan García sacó una ley, cortó la distribución del dinero que correspondía hasta hace apenas un año o 2 años, pero eso solamente era para actividades de formación, para actividades de mantener un local político, etcétera, etcétera. No era para campañas. Entonces, si queremos ser realistas, y queremos entender que el Perú es un país difícil, complicado, donde para una campaña hay que contratar avionetas, hay que tener carros, hay que tener comunicaciones, hay que tener locales, hay que tener movilización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se financiaban los partidos políticos? Claro, ¿cuán hipócritas, y a mí me gustaría detenerme, cuán hipócritas realmente estamos siendo como sociedad y cuán hipócritas terminan siendo los políticos peruanos en general? Porque claramente me decía Raúl que una campaña política es carísima. Una campaña a la presidencia es millonaria, necesitan los partidos políticos financiamiento. Pero claro, dan este financiamiento, buscan los recursos, pero las empresas no quieren salir en la foto, porque evidentemente temen a represalias, como bien señala. Pero ¿no estamos siendo hipócritas y nos estamos viendo ya metidos en un lío mucho más complejo? Claro, la muestra es el tema Lavallato y todas estas investigaciones por lavado de activos, ¿verdad? Aquí va a ser un reto muy grande que va a tener el Ministerio Público y que, ¿cuál va a ser este reto? De demostrar que quien recibió estos fondos ilícitos tenía conocimiento de la ilicitud de estos fondos, o por lo menos podía prever razonablemente que esto podría provenir, de la comisión de un delito, ¿no? Entonces, esa va a ser el gran reto del Ministerio Público, y el primer caso que se avecina es de la expareja presidencial, Humala Heredia. Entonces, este caso va a marcar, digamos, lo que va a pasar con las otras investigaciones. Pero sí quiero aclarar el tema de que hay partidos políticos que sí han llegado al gobierno y que resulta mucho más claro la comisión del delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Porque ellos reciben aportes, y grandes aportes económicos, onerosos aportes, pero saben que van a tener que dar algo a cambio. ¿Y qué cosa es eso a cambio? Son las obras.
A ver, Por ejemplo. pero bajo esa idea, digamos, ¿cuán conscientes son los políticos que al momento de recibir un financiamiento, vamos, de 3.650.000 dólares, en algún momento me van a tocar la puerta? ¿O no es así? A ver, vamos a un ejemplo claro. Recuerdo las declaraciones que hizo la señora Susana Villarán cuando todavía estaba en campaña, y ella dijo: el que recibe grandes aportes de dinero va a tener que dar a cambio grandes obras, ¿no? Entonces, las personas son conscientes de que si reciben grandes aportes económicos de empresas que tienen interés en obras, más aún, por ejemplo, ella que fue a la reelección sabía perfectamente que empresas como Odebrecht, empresas como OAS, tenían interés en las obras que estaba a cargo de la municipalidad y que evidentemente luego, cuando llegaron al poder, Sí, claro. las dieron en el tema de rutas de Lima. Y el por caso, ejemplo, el caso de Susana Villarán es mucho más escandaloso porque ella era una autoridad, era la alcaldesa de Lima cuando se da, digamos, o se pide este financiamiento que las brasileñas han dicho que pidió. Pero ¿cuán cierta, por ejemplo, es esta frase que dio el juez Richard Concepción Carguancho al darle los 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori en su momento, ¿no? De que no hay lonche gratis. Es decir, claro, yo te voy a dar esta plata, pero luego pues voy a querer ver el beneficio. Sí, bueno, aquí, digamos, es como el deber de fidelidad o de infidelidad de los miembros del Tribunal Constitucional. O sea, no pueden favorecer a quienes han votado por ellos en el Congreso, o sea, a las facciones o a los partidos o a las bancadas o a los grupos políticos que en el Congreso los han elegido. Y en consecuencia, el candidato no debiera sentirse atado a nadie. Ahora, si la pregunta también la queremos situar en un realismo total y en un contexto total, evidentemente se hacen vulnerables. Porque es cierto que eso te aproxima a las personas que te han hecho la donación. O sea, tampoco podemos ser ingenuos en eso. Ahora, de ahí a decir que eso los convierte en corruptos o que los convierte definitivamente en vehículos para favorecer esto, es un tema de probanza y es un tema ya de mayor profundidad. Ahora, también hay un elemento que no debe desestimarse y que he visto que se menciona, pero lo ha mencionado ahora Dionisio Romero Poletti. El temor a que cambie el modelo económico, porque hay que entender, y sobre todo en un país en desarrollo como el Perú, donde lo que se quiere y se necesita es generar confianza, que hay grupos económicos exitosos que han venido trabajando decenas de años y que han sufrido muchísimo, que han logrado salir adelante, y de un momento a otro, y ya ha pasado en el Perú muchas veces, le cambian las reglas de juego, o se producen expropiaciones que no tienen ni pies ni cabeza, y entonces todo el trabajo hecho por padres, abuelos, bisabuelos, simple y llanamente queda en nada. Entonces, en otros países ha habido mucha gente que se ha suicidado cuando han pasado estas cosas, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que situar las cosas siempre en contexto. Creo que el primer error es que no hay un realismo de parte de la legislación ni del Estado peruano sobre financiamiento político. Esa es la primera conclusión, que es clarísima. Un comentario, Raúl, porque, digamos, tú has estado vinculado al PPC mucho tiempo, claro, y está... 42 años. Exactamente, y en este momento Alberto Bengolea también ha sido mencionado por un colaborador eficaz, y ahí entra el tema sensible. ¿Cuánto le podemos creer a los colaboradores eficaces o aspirantes a colaboradores eficaces? Alberto Bengolea lo ha negado, este tema, este supuesto aporte que se le pidió $10.000 a la constructora brasileña Odebrecht para financiar una encuesta. Bengolea lo ha negado totalmente, y uno puede decir, quizá el colaborador quiera hacerle daño a Alberto Bengolea, o realmente tenemos que creer a pie juntillas todo lo que dicen. No, yo creo que a los colaboradores eficaces hay que darles el beneficio de la duda. Es un término legal, que significa investíguese, ¿correcto? Lo que no significa necesariamente que la persona sea culpable. Pero una sindicación tan grave como esa creo que tiene que investigarse. Y creo que la persona que ha sido sindicada debe ser el primero en decir, ok, que me investiguen, por supuesto, me pongo a disposición. Es más, declino toda autoridad posible, si es que lo fuera, y me someto a la jurisdicción correspondiente, ¿no? Creo que también hay una utilización de los colaboradores eficaces por parte de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía ahí se le está yendo de manos el tema,
Y creo que da la impresión, por lo menos, siempre hablando en el término absolutamente realista, y de qué cosa es lo que hacia afuera aparece, y creo que hay que decirlo porque tienen que sentir que así se percibe, que hay presión sobre determinadas personas para que digan tal o cual cosa. Y eso desmerece el acto de investigación y el acto del Ministerio Público. Bueno, y con los audios que se revelaron, que reveló el portal de investigación Ojo Público Intercept Brasil, los audios de Martín Belaún del Ocio, de alguna manera pone en entredicho el instrumento de la colaboración eficaz, porque tampoco es posible que escuchemos a un fiscal coordinando el testimonio. Así es. Que calce con la tesis. Sí. Con respecto a lo que han señalado de la declaración de Horacio Canepa. Ajá. Yo quiero ir no a estas declaraciones que se han hecho públicas en este momento, sino que recordemos que Horacio Canepa fue el que informó a la Fiscalía sobre la existencia de pago de coimas a árbitros para beneficiar a la empresa corrupta en estos laudos arbitrales que tienen la calidad de sentencia. Recordemos que no fue Odebrecht el que dio la información o Barata, ellos no fueron los que dieron la información del pago de coimas a árbitros. Esta información, esta noticia criminal, de primera mano la tiene el Ministerio Público por Horacio Canepa, ¿no? Porque he escuchado mucho y también he leído en las redes que se critica por qué la Fiscalía no pide prisión para Horacio Canepa, ¿no? Es que sería un aspirante a colaborador eficaz que está colaborando con la justicia. Porque si él no hubiera dado esta noticia criminal, quizás hasta este momento no sabríamos que existieron árbitros a quienes les pagaron coimas. Pero no hay el temor, Catherine, de que se meta todos en el mismo saco. Hemos visto, por ejemplo, que han liberado ya a uno de los árbitros y... Hay que separar, porque no a todos los podemos meter dentro del mismo saco, como bien lo señalas, y que tienen que analizar caso por caso, ¿no? Este pago de coimas a los árbitros, luego que Horacio Canepa da la noticia criminal, también es corroborado por Barata. Y los aportes de campaña al PPC también es corroborado por Barata. Incluso dice que hubo las reuniones en la casa de Lourdes Flores Nano, ella estuvo presente. Ella lo ha aceptado aparte, ¿ah? ¿No? Ella lo ha aceptado. Lo aceptó, pero cuando ya salió la noticia, porque recordemos el audio también que proporciona, se entiende, Horacio Canepa, donde ella le dice: vamos a esperar a lo que diga Barata, ¿no? Entonces, ella está esperando cautelosamente a lo que diga Barata. Si Barata se va de boca, entonces hablo, pero si no, no. Armo mi estrategia de acuerdo a cómo va saliendo la información. ¿Le crees a Alberto Bengolea? ¿Cierto? ¿Perdón? ¿Le crees a Alberto Bengolea cuando dice que él desconocía totalmente que Odebrecht financiaba la campaña? No le creo, porque también ha dicho que esto es mentira, ¿no? Entonces, si él dice, en principio, que todo es mentira, entonces es mentira que contrataron a CPI, me parece, del señor Saavedra, para que haga este sondeo acerca de su candidatura. Y el señor Saavedra ha dicho que sí es verdad, ¿no? Que sí ellos hicieron ese servicio. Y también hubo reuniones en donde estuvo presente Marisol Perestello, ¿no? Con el señor Saavedra de CPI, justamente para contratarle por estos servicios. Entonces vemos y que Marisol Perestello no ha podido negar, o sea, ha dicho sí, hubieron esas reuniones. Entonces ya tenemos dos declaraciones que van corroborando lo que dice Horacio Canepa frente a la negativa total de Bengolea. Sumamente complicado, ¿no? Por lo que pasa en este momento los partidos políticos peruanos, pero hay otro tema que también me gustaría analizar con ustedes, que tiene que ver el pedido que se ha hecho para suspender, para separar, al menos de manera temporal, al fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y la información que tenemos, a la que hemos tenido acceso, es que la fiscal Betsabé Revilla está pidiendo, ahí está justamente el documento, está pidiendo 18 meses de suspensión para Pedro Chávarri. Vamos a leer algunos fragmentos de las conclusiones, sobre todo de este pedido de la fiscal, y dice lo siguiente: hay indicios más que suficientes de que el procesado sobre el equipo especial, mientras fue fiscal de la Nación, intentó pedir información que no le correspondía manejar a dicho equipo especial, se pretendía usar a favor de un grupo político con el cual también hay indicios de un acuerdo espurio de mutua colaboración
contraria a la ley. Evidentemente se refiere a Fuerza Popular, la fiscal Revilla. Intentó frustrar las acciones de investigación de 2 fiscales de dicho equipo especial. Evidentemente se refiere al fiscal Rafael Vela y al fiscal José Domingo Pérez. Dice, en concreto, se solicita 18 meses de suspensión preventiva de derechos en contra de Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, conforme a lo señalado en el artículo 298 del inciso 1, acápite B. Esto está ya, entiendo, en manos del juez Hugo Núñez. ¿Y qué más dice? Dice, se pidió información sobre la reparación civil cuando eso no corresponde a un fiscal, sino a un procurador. La investigación afecta a un partido político y a su lideresa. Un colaborador ha revelado que entre el proceso y dicho partido había un acuerdo de cooperación. Los chats de la botica confirman esa aseveración. Además, un punto importante es que la fiscal Betsabe Revilla ha pedido la declaración de Jorge Yoshiyama, el sobrino de Jaime Yoshiyama, que ha declarado pues que Keiko Fujimori conocía evidentemente los aportes de Odebrecht, que se habría reunido con Inostroza, y el Poder Judicial, según nos dicen nuestras fuentes, también le va a solicitar esta información, esta declaración, entiendo que las grabaciones, al fiscal José Domingo Pérez, para que se tome una decisión sobre Pedro Chávarri, uno de los 5 fiscales supremos. Así que así están las cosas en este momento en el Ministerio Público. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre este pedido ya que está en las manos del fiscal Hugo Núñez Julca? Bueno, me da la impresión que esto es... A ver, hablándolo francamente, me da la impresión de que esto es más de la guerra al interior del Ministerio Público, ¿no? Que esto es sumamente subjetivo. No veo, por lo que acabas de leer, Omar, no encuentro razones de fondo realmente. Todo esto ya se ha dicho, pero no encuentro realmente razón, teniendo en cuenta que el Ministerio Público es una organización absolutamente jerárquica y donde el fiscal de la Nación es quien tiene la potestad de ordenar, de pedir, de investigar a sus propios fiscales. De manera que no encuentro, sinceramente, motivo para esto. Me da la impresión de que acá hay una lucha política muy fuerte dentro de la Fiscalía, que es de consecuencias impredecibles, porque esto le quita majestad a la institución. ¿Cómo le podría quitar majestad al Poder Judicial también? Pero ¿no te parece claro que de alguna manera Pedro Chávarri sí intentó bloquear o perjudicar la investigación que hacía el equipo especial? Vamos, el año pasado separó al fiscal Rafael Vela y José Domingo Pérez. Uno puede criticar ciertas cosas, claramente, pues, se pueden haber cometido excesos, pero separarlos de ahí tuvo que retroceder luego, bueno, incluso él mismo. Sí, pero las razones por las que tuvo que retroceder fue por una gran campaña pública, una gran crítica, digamos, justificada por lo que evidentemente aparece ante la opinión pública como un acto arbitrario y de abuso. Pero en el fondo recordemos que tanto el fiscal Vela como el fiscal Domingo Pérez estaban haciendo política. Y en consecuencia, cuando se habla acá de beneficiar a un partido político, se está tomando igualmente una posición política. Entonces, corremos el riesgo de seguir agrandando la grieta cuando lo que hay que hacer es cerrarla más bien. O sea, la polarización en el Perú ha penetrado las instituciones y los odios han alcanzado los niveles del Estado. Entonces, ¿esto a dónde nos conduce? Nos conduce al riesgo país que los empresarios ven cuando va a haber una elección y se anuncian cambios tan radicales como los que anunciaba el señor Humala, ¿no? O sea, aparece una persona que frente a la estabilidad que un país que quiere inversiones debe tener, aparece como un loco desaforado queriendo reformar todo, ¿no? O destruir todo. Pero a ver, entonces claro, es que esto es muy importante, porque en un país donde las instituciones tienen fuerza, estas cosas no se dan. Entonces acá el ciudadano, el empresario, el inversionista, el justiciable vive en una cuerda floja todo el tiempo. Y esa es una cosa que los peruanos... Sí, claro. O sea, me parece interesante tu punto, pero no es riesgoso el hecho de que en, digamos, la Junta de Fiscales Supremos, 3 de los 5 fiscales supremos estén siendo investigados por la Fiscalía, por su propia Fiscalía, por supuestamente pertenecer a esta organización criminal de los cuellos blancos del puerto. ¿Cuánto tiempo tiene esa investigación, Omar? 3 años. ¿Y todavía no han podido encontrar las pruebas?
No, tiene del año pasado, fue la revelación de los audios del... Mucho antes. La formalización de la investigación preparatoria es lo que señalas, pero esta investigación preliminar viene ya... Ah, bueno, sí, claro, la investigación en sí viene de mucho tiempo. Pero, no sé, Catherine, tu opinión sobre el pedido que ha hecho la fiscal Betsabe Revilla. Coincido con Raúl en que el Ministerio Público lamentablemente está en una pugna de poderes que está desprestigiando una institución tan importante como lo es el Ministerio Público. Nunca se ha visto que los fiscales salgan públicamente a pelear unos con otros, tratando de quitarles o de quitarse ellos mismos legitimidad en sus investigaciones, incluso dando, y no podemos negarlo ni tapar el sol con un dedo, declaraciones políticas. El fiscal José Domingo Pérez, lamentablemente, así como es un fiscal diligente, que, digamos, avanza en las investigaciones que está de su cargo, y ojalá que así sean los demás fiscales también, no ha cuidado el comportamiento que debería tener todo fiscal. Ha dado declaraciones políticas, se ha referido al cierre del Congreso, se ha referido a la cuestión de confianza del presidente Vizcarra. Recientemente, cuando iba a declarar en la declaración de Chávarri, sale y le gana, parece el querer salir en los medios, y acusa al procurador del Poder Judicial de que no ha solicitado al Tribunal Constitucional la declaración de Jorge Yoshiyama. Y ese mismo día de su declaración salió en el diario El Comercio que el procurador del Poder Judicial sí había solicitado una semana antes esta declaración, ¿no? Entonces, ¿qué hace también pronunciándose sobre investigaciones que están a cargo de otros fiscales? Por ejemplo, esta investigación en contra de Chávarri no la tiene él, está a cargo de otro fiscal, y un fiscal supremo. O sea, él tiene que, digamos, respetar esa autonomía, esa independencia que tienen también los otros fiscales que forman parte de esta institución que es el Ministerio Público. De acuerdo al... ¿Cuán cierto es esto que justamente señala la fiscal Betsabe Revilla en su pedido de suspensión de labores, donde señala, se pidió información sobre la reparación civil cuando eso no corresponde a un fiscal, sino a un procurador? Eso es correcto. El tema de la reparación civil no es competencia del Ministerio Público. El tema de la reparación civil es competencia de la Procuraduría. Por eso es que cuando yo critico extremos del acuerdo de colaboración eficaz, me circunscribo, por ejemplo, al tema de la reparación civil, y la circunscribo directamente al procurador, porque eso no depende de la fiscalía. Eso lo tiene que saber todo fiscal. Eso es obvio, eso es evidente, ¿no? Entonces, es un argumento de la fiscal que está sustentando aquí este pedido de suspensión. Me imagino que hay más argumentos. A mí me parecería también importante aquí, que creo que todavía no se ha recabado, el tema de la declaración del ex congresista Daniel Salaverry, ¿no? Porque según lo que ha salido en las investigaciones, le habrían pedido a él que hable con el señor Chávarri cuando él era fiscal de la Nación. Y él en un tuit, entiendo, él en un tuit señala que efectivamente se le solicitó eso, que es la especie de intermediario con Pedro Chávarri, y él dice en el tuit que no lo hizo porque le parecía incorrecto e ilegal. Por ejemplo, ahora hubiera sido interesante que esta declaración, que todavía no rinde, también forme parte de los elementos de convicción de la señora jueza, porque el señor aquí, Daniel Salaverry, va a tener que señalar con nombre y apellido quién le pidió o quiénes le pidieron, ¿no? Si bien es cierto, fue una declaración, digamos, muy oportuna políticamente, ¿no? Pero tampoco no podemos dejarla de seguir el hilo. Y aquí sí voy a hacer un pequeño cuestionamiento que me parece importante, porque me gustaría, sí, que como salió Daniel Salaverry, salió el excongresista Juan Cheput, inmediatamente el fiscal José Domingo Pérez, como corresponde a un fiscal diligente, pidió sus declaraciones testimoniales al respecto para que aclaren del tema. Yo le cuestiono por qué no siguió ese mismo camino, esa misma diligencia, esa misma rapidez cuando hubieron declaraciones de la tribuna, la doctora Ledesma del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Ella también brindó declaraciones al seminario de Hildebrand, donde también a ella la habrían buscado para
digamos, presionarla de alguna manera con su voto. Claro, ¿no? ¿por qué ahí no la citaron inmediatamente, así como lo hicieron a los ex legisladores que acabo de mencionar, para que brinde su declaración? Entonces no vemos que las cosas están siendo parejas para todas, ¿no? Yo creo que en el tema de la reparación civil, la Fiscalía tuvo un importantísimo rol en la fijación del monto. Creo que esa es la razón por la cual, supongo yo, el fiscal de la Nación puede haber pedido esa información. Una última pregunta para ir a otro tema que me parece importante y no dejar que pase desapercibido: las declaraciones que dio el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmar Trujillo, sobre el Club de la Construcción, señalando en una entrevista que bueno, que pues no se podía votar a todas las empresas del Club de la Construcción, porque si no, no habría empresas que contraten. Pero es una forma de decir, bueno, no me importa pues si estas empresas fueron corruptas, yo igual tengo que seguir operando con ellas. Es un poquito realmente sorprendente. Lo que pasa es que en todas las legislaciones de los países avanzados, llámese Europa, Estados Unidos, y aquí parte en Latinoamérica también, las empresas nunca dejan de trabajar, nunca votan a sus empleados, siguen trabajando. Quienes se castigan son a los directores, a los gerentes o a los funcionarios, si han actuado a espaldas del directorio y no respaldados por decisiones corporativas, que han actuado en la gestación de estos contratos dolosos. Entonces, lo que hay que mirar acá es que en ningún país del mundo las obras se paran tampoco. No, acá se paran y el Estado pierde 3 veces más, porque lo que se hizo ya no sirve para nada y lo que se va a tener que hacer de nuevo incluye la demolición de la parte que se había hecho. Claro, pero acá no tenemos, porque salieron de prisión, ni a los empresarios en la cárcel para apretarlos. Correcto. Y que cuenten todo. Y la reparación que le deberían pagar al Estado peruano, porque esto ha sido de dos. No solamente estuvieron los políticos peruanos, estuvieron los corruptores. Sí, señor. No podemos hablar de una lucha frontal contra la corrupción si solamente sancionas al funcionario o servidor público, es decir, al que recibió la coima. Una verdadera lucha contra la corrupción también tiene que sancionar a quienes entregaron la coima. Yo creo que aquí el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmar Trujillo, debe explicar cómo es su lucha frontal contra la corrupción, porque definitivamente no la tiene clara. Perfecto, señores, muchas gracias por estar en Quien Tiene la Razón. Catherine Ampuero es procuradora ad hoc del caso de Lavallato, y el excongresista Raúl Castro conversando sobre todo este tema político, judicial, legal. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos a hablar ya de lleno. La campaña electoral ya comenzó y está corriendo las listas de candidatos. Venimos con eso.